Bueno, el lunes, en lo que se había dado de la clase, más o menos habíamos visto sobre la línea que vamos a seguir y en síntesis es que cualquier cosa que aprendamos teóricamente aquí debe ser inmediatamente aplicado en un contexto real. Es decir, que vamos a aprender lo indispensable. Si lo aplicamos en un contexto real, entonces es mucho más fácil que tu cerebro no se olvide, es decir, tener un aprendizaje significativo. Entonces, sobre esa línea vamos a ir, ¿no? Y el capítulo que estamos llevando ahora es neoplasias. Es un capítulo trascendental, importantísimo, ya que todos los días lo que nosotros hacemos como médicos es discriminar entre lesiones reactivas y lesiones neoplásicas. Habíamos dicho que sobre este esquemita, este flujograma, vamos a ir de aquí en adelante para toda la teórica y los que son mis estudiantes en práctica, pues ya se lo saben de memoria este flujograma. Generalmente cuando vemos un paciente a ojímetro, a macroscopía, nosotros evidenciamos si hay lesión o no hay lesión, entendido a lesión como un daño. Esa lesión solo puede ser de dos sopas, o puede ser reactiva, puede ser neoplásica. Yo sé que la mayoría de los médicos que no son oncólogos o patólogos, el 90 y tantos por ciento ven lesiones reactivas. ¿Qué es una lesión reactiva? Es todo lo que han visto hasta ahorita en la parte teórica y práctica. Hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia, inflamación aguda crónica, necrosis coagulativa licoefectiva, enzimática de la grasa, fibrinoide, trombosis, tromboembolia, hipersensibilidad tipo 1, 2, 3, 4, enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias, todo eso es reactivo. ¿Qué diferencia fundamental hay entre la lesión reactiva versus la neoplasia? La reacción reactiva y neoplásica tienen causas, tienen etiologías, pero cuando tú quitas la causa, se quita la lesión generalmente en la reactiva. Mientras que en la neoplásica tú quitas la causa y persiste la lesión. ¿Qué ejemplo para aterrizarlo y entender fácilmente es? Vas al sol, te quemas con el sol, es una lesión reactiva porque te quitas del sol y semanas después va a regenerar tu piel y tan tan, ahí acabó. Vas al sol por 10 años, te quemas la piel, no tienes protector solar, es de piel blanca y te da un cáncer de piel, por quitarte del sol no se te va a quitar el cáncer de piel. Entonces es muy diferente diagnosticar una lesión reactiva que una lesión neoplásica. El camino, cuando diagnosticas una lesión reactiva, es por aquí y el camino es por el otro lado en una lesión neoplásica. Es más, no es lo mismo decirle a un paciente que tiene quemaduras solares que tiene cáncer de piel. No es lo mismo, no tiene la misma implicación ni significancia. Pero, ojo con esto, y esto es pregunta de examen teórico y bueno, para mis alumnos de práctica. Las lesiones reactivas son cuna, son un factor, son un riesgo de progresar aquí a lesiones neoplásicas. Cuando nosotros hablamos de una lesión neoplásica, nueva, y plasia significa división, crecimiento o desarrollo, ¿no? Entonces, por eso que hiperplasia es aumento, ¿no? De crecimiento, desarrollo. Neo es una nueva, un nuevo crecimiento, desarrollo. Este nuevo crecimiento, desarrollo, y es otra pregunta de examen, pero cuidado que estén pensando que va a ser teórico, ¿no? Porque hemos dicho que esto va a aterrizar en un contexto clínico, es decir, que tiene que tener todo este conocimiento, aplicación clínica, es decir, que te tiene que servir para resolver un problema. Y el problema diario con el paciente es qué etiología tiene su dolencia, su enfermedad. Entonces, nosotros tenemos que ser médicos de causa, de etiología. Si somos médicos de sintomatología, entonces no deberíamos estudiar 5 años en la universidad y luego un internado y una especialidad de 3 4 años. No, no es necesario. Entonces, en general, no tenemos que cometer el error de que viene un paciente, ay, me duele el estómago, me arde, gastritis, entonces dale omeprazol y un analgésico, listo.
Estamos yendo al síntoma, no estamos yendo a la causa de la gastritis, ¿no? Entonces, en general, cuando nosotros hablamos de una neoplasia, un nuevo crecimiento, en algún momento podría haber sido la causa una lesión reactiva. De hecho, las nuevas investigaciones apuntan a que la causa principal de los cánceres en general son las inflamaciones, las itis. Y si no me creen, en realidad, dentro de las lesiones reactivas que hemos dicho, hiperplasia, hipertrofia, atrofia, todo, dentro de esas, la mayoría de las veces que vemos lesiones reactivas son itis. Y es por eso que los médicos a veces lo único que hacemos es agarrar, ver al paciente y dar antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos y antipiréticos. Porque la mayoría de los pacientes nos vienen con una lesión reactiva y esa lesión reactiva en el 99% de las veces es una itis. A ver, si no me creen, acuérdense de cualquier enfermedad que hayan tenido, escuchado, a ver, cualquier enfermedad que hayan tenido o escuchado. Pancreatitis, Faringitis, Faringitis, ¿qué más? apendicitis, Apendicitis, ¿qué más? peritonitis, Peritonitis, conjuntivitis, conjuntivitis, faringoamigdalitis, otitis, Gastritis. gastritis. Entonces, como verán, si lo simplificaríamos el asunto, si ustedes se prepararían para ser médicos de patrón, no médicos hipotéticos deductivos. Médico de patrón quiere decir que yo te digo, náuseas, vómitos, dolor abdominal igual a tal. Y ese igual a diagnóstico es igual a este tratamiento. Tan, se acabó. Para eso creen que ustedes necesitan 7, 10 años para, para ser médicos de patrón. no. No creo, no. Entonces, en realidad, eh, tú trabajas con un paciente, con un humano, ¿no ve? Entonces, espera el paciente y si fueras tú el paciente y si tu familiar fuera el paciente, esperas que ese médico tenga método de razonamiento clínico hipotético deductivo y también el de patrón, ¿por qué no? Pero en ciertas ocasiones, ¿no ve? Porque el método de patrón a veces como que cuando ven mis clases, muchas se decepcionan, mis clases prácticas me refiero, alguien que quien no sea de mis estudiantes y quiere ampliar esto en, en el razonamiento clínico, puede ver los videos en YouTube de la parte del razonamiento clínico. ¿Y qué es razonar clínicamente? Es pensar cómo llegar a un diagnóstico, cómo un médico piensa para llegar a un diagnóstico, y hay de dos sopas, ¿no? O te la sabes, náuseas, vómitos, dolor abdominal, listo, o no te la sabes el patrón y te quedas en cero, como lo que nos ha pasado con la pandemia del COVID, ¿no? No lo conocíamos y, uy, este patrón no funciona para este tratamiento, listo, nos tronamos y hemos empezado a hacer sonceras, poner anticoagulantes, dar un chingo de antibióticos, antivirales, y no hemos pensado en causa y efecto, en el método hipotético deductivo. Un ejemplo clásico que doy de esto para que se den cuenta de qué es de patrón y que es hipotético deductivo es el paciente que tiene 60 años de edad, dolor precordial, difuso irradiado al brazo izquierdo, sudoración, están en tu emergencia, es de noche, es domingo y el paciente es diabético y hipertenso. ¿Qué es lo primero que vas a pensar? Así, dolor precordial, difuso irradiado al brazo izquierdo, con todas sus antecedentes. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué diagnóstico presuntivo puedes hacer con este paciente? Y es lo que están. Infarto del doctor. Infarto puede ser. ¿Qué es un infarto? Es una muerte del tejido, ¿no? Es otra manera. Un infarto es lo mismo que decir necrosis coagulativa, porque la necrosis coagulativa tiene la causa isquemia. Y en este caso tienes isquemia de miocardio por una aterosclerosis que está obstruyendo la coronaria y está produciendo isquemia y está produciendo probablemente muerte del corazón. Ustedes ya han llevado hasta este punto bastante de fisiopato y hemos tocado el tema que una materia troncal, seguramente este año, la primera es semio y la segunda es fisiopato, ¿no? Si yo les dijera que en el electrocardiograma no sale ni madres, o sea, no sale nada compatible o sugestivo de infarto, ¿qué me dirían? El paciente sigue ahí con el dolor. Así.
Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué puede ser ese dolor precordial difuso y irradiado al brazo izquierdo? ¿Cómo es? ¿Alguna otra Gastritis duda? erosiva. Perdón, María. Gastritis erosiva podría ser. ¿Gastritis, dices? Sí. Más que gastritis, tal vez un reflujo y una esofagitis podría ser una causa de ese dolor precordial. ¿Alguna otra causa? Escucha, esto de las clases virtuales sí está afectando, porque a esta fecha, cuando yo doy clases acá hacia el final de año y han llevado fisiopato, ahorita me dirían 7, 8, 10 causas de ese dolor. ¿Qué otra causa podría estar? Si digamos no es esofagitis, ¿qué más puede ser? El dolor precordial difuso. Nada. Eh, Pericarditis. Ya podría ser una pericarditis, pero nada que ver con el corazón, digamos. ¿Alguna otra causa? Bueno, ya, puede haber otras causas del corazón. De hecho, sería el primer diagnóstico diferencial que seguramente lo han visto en fisiopato. ¿Cómo es? Están haciendo quedar mal al doctor, ¿cómo se llama? Erostegui. ¿Sigue dando el doctor Erostegui? Sí. Y el doctor, ¿cómo se llama? El doctor, el pediatra, ¿cómo se llama? Suárez. El doctor Suárez, ¿qué ha pasado? Les voy a reclamar. Siempre a esta fecha me dicen así, 800 causas de dolor precordial. ¿Cómo es? Una pleuritis ¿Qué otra? también. Ya, ¿y qué diferencia hay entre el dolor del infarto de una angina de pecho? ¿Cómo es? ¿O qué diferencia hay entre un infarto y una angina de pecho? ¿Cómo es? Nada. ¿Cómo es qué es la angina? ¿No han visto angina estable, inestable, Prince Metal, Ensemio más? ¿Cómo se gradifica la angina? ¿Cómo te puedes dar una idea de qué tan grave es tu angina? ¿Cómo es? Nada. La angina de pecho no necesariamente da un infarto, pero da una isquemia y eso produce ácido láctico y eso duele. Y por eso es que tú le preguntas al paciente si le duele cuando sube 3 pisos a su departamento o ya desde el segundo ya le duele piso o del primero. Entonces, pero todos estos datos que me han dado son solo por patrón. No ha habido un método hipotético deductivo para llegar tal vez a la causa probable, deducir. Entonces, ese es el método hipotético deductivo y el método de patrón es el patrón como tal, como están bien. Pero no nos vamos a ahondar en esto porque no es clase de razonamiento clínico. Si alguien quiere ahondar en esto o saber los métodos o mejorar su razonamiento clínico, puede ver esos videos o le puedo pasar algunos libros o unos artículos. Entonces, volviendo ya a lo que nos ataña, tenemos aquí esta lesión reactiva y la mayoría de las lesiones reactivas son itis. Y las itis pueden progresar a una neoplasia, a un nuevo crecimiento. ¿Por qué le decimos que es nuevo crecimiento? Porque si lo comparamos con una hiperplasia, igual las células de una hiperplasia son nuevas, pero no nos referimos a la nueva célula en sí, sino a la nueva célula mutada. No tienen la misma información genética. Por eso le llamamos neoplasia. Y habíamos dicho en la última clase que es una mutación no en cualquier gen, sino en los protoncogenes. Tanto una neoplasia benigna como una maligna tiene mutación. Y eso es algo que no sé por qué chingados, a pesar de que lo menciono en la clase, igual, y les digo que va a ser examen, en el examen, igual se equivocan. Tal vez es porque está en un contexto clínico y no lo pueden aplicar por el método hipotético deductivo. Las neoplasias benignas, muchos piensan o interpretan como que no tiene mutación. Desde que ya es neoplasia, tiene mutación en protoncogenes. Solo que la diferencia entre benigno y maligno es que la benigna no invade ni metastatiza y la maligna sí invade y puede o no metastatizar. Ahora, la pregunta del millón, y es esto que está cuestionado en el examen,
¿Por qué una lesión reactiva, por ejemplo, inflamación, me puede predisponer a un cáncer, a una neoplasia? Por eso es que no nos gusta tener gastritis, amigdalitis, faringitis. No nos gusta a los médicos porque eso me aumenta el riesgo de cáncer. ¿Por qué? ¿Cuál será la respuesta de esto? ¿Por qué una gastritis por cuál será la relación hipotética deductiva? Ni siquiera tienen que aprender, no este patrón, ¿cómo es? ¿Por qué será? Para eso, obviamente, necesitas conocimientos amplios, concretos de lo que es inflamación. No los mediadores químicos de la inflamación, así de memorísticos, pero simplemente qué es inflamación. A ver, ¿quién tiene algún concepto básico de inflamación? ¿Qué es la inflamación? No se asusten, desde la primera clase les digo que aunque es clase de neoplasias, igual se usan los conocimientos anteriores de los otros capítulos, como por ejemplo en este caso. Y ahorita vamos a discutir entre hiperplasia y neoplasia, entre metaplasia y neoplasia, entre displasia y neoplasia, entre anaplasia y neoplasia. Entonces, todo lo que se ha visto anteriormente se va a utilizar. ¿Cómo es? ¿Qué concepto tienen de neoplasia? Digo, de inflamación. En sus propias palabras, ¿qué es inflamación? Doctor, es un proceso fisiológico que se va a dar en un tejido vivo, en el cual va a estar por síntomas que es el rubor, calor y tumefacción. Ya. La inflamación es esencialmente protectora, pero potencialmente lesiva. ¿Qué quiere decir eso? Te protege, pero al protegerte es como una guerra. Si ahorita nos guerráramos con Chile, Perú, no sé, no van a venir los dos ejércitos y van a decir, no, entre nosotros nomás nos mataremos, siempre va a haber daños colaterales. De hecho, permítanme un minutito desde el hospital. Bueno, hola, hola. Sí, dime. Ya. Sí, pero ¿quién estará de guardia en terapia, no? Porque a veces es complicadito hablar con los de terapia. Ya. Por mí está autorizado que los dejen en terapia nomás hasta mañana y que lo aceptemos en COSIP. Yo sí, o sea, estoy aceptando y ahorita voy a hablar con el doctor Grover, pero a ver, depende, ya sabes cómo son de especiales los de terapia. Sí, sí, es que necesitamos, sí. Y además en terapia es vacío, o sea, sí, no hay nada. Sí, hagamos eso y internaremos en la hemorragia digestiva. Ya, listo, chao, chao. Entonces, ¿cómo te vas a deshacer, por ejemplo? A ver, en el COVID, que les debe interesar esto, ¿por qué generalmente un paciente se muere cuando le ha dado COVID? ¿Cuál es la razón? ¿Y qué se muere, pues? ¿Cómo es? ¿Por el virus? ¿El virus te mata o cómo es la cosa? Es Las por la reacciones tormenta. inflamatorias. Por las patologías de base, doctor. No, porque también se ha muerto gente, pucha, ha impresionado que no tenían patologías de base. Pero, ¿qué decías? Creo Mónica y María, creo. Es por la tormenta de citoquinas, doctor. Llega un momento donde todo tu sistema inmune está reaccionando a través de la respuesta inflamatoria y hay un chingo de mediadores químicos que hacen inflamación por todo lado. Y no se olviden, la respuesta inflamatoria es esencialmente protectora, pero potencialmente lesiva, lesiona.
lesiona tus pulmones, te liquida. Por eso es que hacemos una tomografía de control en terapia y decimos, escucha, tiene 20% de su pulmón, o sea, el 80% se ha arruinado. Y no es porque el virus ha ido y ha destruido todo tu 80% de pulmón, no, es por la respuesta inflamatoria a eso. ¿Por qué creen, pues, que se ha hablado del corticoide en el COVID, o la COVID, mejor dicho? ¿Por qué se ha hablado del corticoide? ¿Cómo es? Porque es Porque es un un potente inmunosupresor y inmunoregulador. Sí, pero mal ha entrado la información a todos, ¿no ven? Por eso es que hemos tenido en el gastro intoxicados, porque han dicho miércoles, o sea, no hay doctores, no me atienden en el hospital, está saturado, está hasta la madre. Dice, y algunos doctores han incurrido en eso encima por asustarse hasta por teléfono, metele antiviral, metele ribavirina, metele amoxicilina, metele ciprofloxacina, metele corticoide. ¿Cuándo se debe meter el corticoide? Cuando estás teniendo esta tormenta de citocinas. Ahí vamos a parar, porque si le metes desde el principio, ¿qué es lo que va a pasar en realidad? Si le metes corticoides desde el principio de la infección de coronavirus. El virus va a progresar, doctor, no va a haber una respuesta que proteja. Exacto, entonces hay los tiempos de cuándo vas a usar. Por eso, pues no cualquiera, si fuera así de fácil de patrón la medicina, entonces habría pues unas instrucciones y cuando tengas esto, metele esto. Tenemos que valorar al paciente. Por eso es que se ha tergiversado el asunto de la telemedicina. Ahora estamos intentando en el gastro tener una telemedicina, pero telemedicina no es pues agarrar y llamarle por WhatsApp al paciente y decirle, ¿cómo estás? Creo que tienes esto. No es. O sea, sí sirve, pero no es. Y he tenido muchas serias dificultades con los médicos antiguitos porque piensan que es whatsappear o que se haga la consulta. Sí, puede ayudar, pero no. Tiene más herramientas la telemedicina a distancia para poder solucionar a un paciente, llegar a un diagnóstico hipotético deductivamente y hacer lo que tienes que hacer. Entonces, si tienes una gastritis por el Helicobacter pylori, ¿qué es lo que pasa? Viene el neutrófilo, intenta, ¿no? No puede el neutrófilo. Llama al macrófago, el macrófago viene, no puede. El macrófago lo llama al linfocito, viene, no puede. Y hay una lesión constante que trata de deshacerse del Helicobacter pylori. Al haber la lesión en el estómago, en la mucosa intestinal, en la mucosa gástrica, ¿cómo creen que reacciona? ¿Directamente se lesiona y se perfora o qué es lo que pasa en la mucosa? Capítulo de inflamación, pero lo que sigue, digamos, o sea, lo que antes en otro libro era el capítulo 5. Cuando se lesiona una mucosa, ahí se queda, muere ahí, se necrosa y listo, y se perfora. ¿O qué hace el organismo? Intenta reparar. Reparar. O sea, capítulo reparación, regeneración. Entonces estás regenerando, ¿no? La mucosa, le estás madreando ahí y regenera, se divide. Cuantas más veces se divide una célula, más riesgo de que haya algo anómalo, de que haya alguna mutación. Si ustedes no salen, ¿por qué hemos pedido la cuarentena? ¿Para qué hemos así dicho, pues ya no tiene que haber cuarentena, sí o sí? O sea, ¿cuál era el objetivo de la cuarentena? ¿Cómo es? En relación al coronavirus, ¿cuál era el objetivo? Reducir los contagiados, doctor. O Reducir el prevenir, en riesgo. realidad. Prevenir el riesgo de contagio. En teoría, digamos, si tú nunca sales a la calle, no tienes riesgo de que te pise un auto. Pero si sales a la calle, aunque es bajo, pero tienes riesgo de que te pise un auto. ¿Cuál es la mejor manera de que no te pise un auto? No salgas nunca. Listo, pero eso es imposible, ¿no? Entonces, cuando hay más inflamación, lesionas, regenera. Se divide la célula. Cuantas más veces se divide, nada es perfecto en el organismo. En una de esas, muta. Y te sabemos que los genes todavía tienen reparación del DNA. El P53, vamos a hablar de ese gen, repara el DNA, lo arregla. Y si no lo puede arreglar, lo manda a apoptosis. Pero cuando está fregado los dos alelos, o sea, los dos P53 no pueden arreglar el DNA, es donde empieza pues ya la mutación y ahí
empieza la neoplasia. Por eso es que no nos gusta tener inflamación en ningún lado. Te da riesgo de cáncer de estómago. A ver, una faringitis a repetición, ¿será que da riesgo de algo? Un niño ahí con faringitis y faringitis, faringitis, toda su vida así, no sé, hasta su adolescencia, faringitis. ¿De qué lesión neoplásica podríamos estar en riesgo? Una amigdalitis. ¿Qué cáncer te da riesgo? Una amigdalitis. A repetición, ¿no? No es que te da amigdalitis y mañana ya tienes, ¿no? ¿Cómo es? ¿A un cáncer? Claro, un cáncer, pero ¿cuál cáncer? Que en la anterior clase ya hemos visto la nomenclatura, ¿no? Benigno, maligno, epitelial, mesenquimatoso. Benignos, omas. Maligno, epitelial, carcinoma. Maligno, mesenquimatoso, sarcoma. La amígdala, ¿qué tejido es, pues? ¿Qué es? ¿Qué tiene ahí en la histología? ¿Qué es? ¿Qué es la amígdala? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué es? Tejido linfoide. Linfoide. Entonces lo madreas, se divide y se divide y se divide el linfocito. Si el linfocito se divide en una de esas, muta en un protoncogen y lo convierte en un cogen, ¿cómo se llama pues esa neoplasia maligna de linfocitos? Linfoma. Linfoma. No es una excepción a la regla. Ahorita en esta clase vamos a ver las supuestas excepciones a la regla, que son equivocaciones. Un linfoma termina en oma y debería ser llamado linfosarcoma, porque no es tejido epitelial, es mesenquimatoso. Pero no se ha cambiado el nombre y ahora lo tenemos que aprender como de memoria. Sin embargo, un tip les voy a dar para estos casos. Entonces, ¿quién me dice ahora por qué una hiperplasia me da riesgo de cáncer? ¿Por qué una hiperplasia? Bueno, una hiperplasia en la mucosa intestinal, un pólipo hiperplásico, digamos, ¿no? Como un brócoli ahí en el intestino. ¿Por qué me asusta y hacemos endoscopía y quitamos más ese pólipo, aunque sea una hiperplasia, ni siquiera está mutada? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de por qué una hiperplasia tiene riesgo de neoplasia, de progresar a neoplasia? ¿Cómo es? Es la misma razón que hemos dicho. ¿Cómo es? ¿Qué es una hiperplasia, pues? Doctor, es la respuesta reversible de la célula que provoca un aumento de ellas. Entonces se dividen y aumentan en número. La hiperplasia puede progresar a algo que es la displasia. Y de displasia, la displasia es un estado que se acerca A la al cáncer. neoplasia. O sea, de hiperplasia vamos a displasia y de displasia a neoplasia. Es un Sí. estado procancerígeno. De hecho, el riesgo es la misma cosa, ¿no? Se está dividiendo. Cuantas veces, más veces se divide, más riesgo. Y ahorita, después, posteriormente, en otras clases vamos a tocar el término de displasia, que no es cáncer, no es neoplasia, pero es un paso antes del cáncer. La displasia tiene mutación, pero no es una mutación reversible. Después vamos a ver eso. Entonces, y la metaplasia, ¿por qué tendría riesgo de neoplasia? ¿Cómo es? ¿Por qué la metaplasia tendría riesgo de neoplasia? ¿Cómo es? ¿Qué es la metaplasia? Nada, ¿no se acuerdan? ¿Qué ha pasado? Clases virtuales 0 a la izquierda. ¿Qué se entiende por metaplasia? ¿O qué ejemplo me darían de metaplasia? A ver, ningún ejemplo de metaplasia. El esófago de Barrett. Ya, ¿qué es eso del esófago de Barrett? Es el cambio del epitelio, en el esófago es el epitelio plano, va a estar cambiado por el epitelio cilíndrico. Cilíndrico, Es- ¿ve? De tipo intestinal. Al cambiar de un programa, porque es un programa genético que hace una forma, con una función, a otra, hay riesgo de mutación.
es como cuando ustedes abren varias ventanas, digamos, YouTube, Facebook, Meet más están asistiendo, etcétera, etcétera, y se cuelga el programa. Se tiene más chance en la colgada, amor, tiene más chance en la colgada cuando estás pasando de un programa al otro programa. No, por ejemplo, ahorita si ya estoy en el Meet y está abierto mi Facebook, mi WhatsApp y demás, es menos probable que se me cuelgue. Pero si yo estoy pasando del Meet al Facebook, algo así, eso se llama metaplasia incompleta. Cuando es completa es cuando has pasado ya al programa directamente. Entonces, ¿cuándo tienes más riesgo? Cuando la metaplasia es incompleta, porque estás cambiando de un programa genético que está haciendo una forma y una función a otro programa genético con otra forma y otra función. Entonces, eso, al cambiar el programa, puede haber una mutación y riesgo de cáncer. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahorita? Lo mismo que la anterior clase, las lesiones pueden ser reactivas neoplásicas. Quitas el estímulo, se quita la causa en la reactiva. Quitas el estímulo, no se quita, pero con la consecuencia sigues con la neoplasia. ¿Cuál es la diferencia entre una reactiva y una neoplásica? La reactiva es, no tiene mutación en protoncogenes, la neoplásica tiene mutación en protoncogenes. Causas de neoplasia, la mayoría de las reactivas, en especial, ¿cuál? Las adaptaciones, bueno, en especial, la inflamación, y la otra es las adaptaciones celulares como la hiperplasia, la metaplasia, también la atrofia y la hipertrofia, pero en menor medida, digamos, ¿no? Que te pueden tener riesgo de cáncer. Entonces, la displasia, como su compañera ha dicho, es un estado antecitos de la neoplasia. Solo que esto, cuidado ahí en el examen, ahí cuidado que los fume. La displasia tiene riesgo de progresar a neoplasia, porque ya tiene mutación en los protoncogenes, pero esta mutación es reversible, se puede arreglar. Un P53 está mutado y el otro no, se puede arreglar el que no está mutado. Mientras que en la neoplasia ya está mutado los dos P53, ya los protoncogenes no se pueden autorreparar. Entonces, muchas veces a la displasia la han puesto como una adaptación celular y no lo es, porque no es fisiológica la displasia. También la han puesto como que ya es neoplasia, no lo es, porque la neoplasia es una mutación irreversible, mientras que la displasia todavía es una mutación reversible. Esto lo vamos a ver más ampliamente cuando lo apliquemos en cáncer cervicuterino del Papa Nicolau. Entonces, la anterior clase habíamos quedado entre benigno, maligno, epitelial o mesenquimatoso, termina en oma. Maligno, epitelial es carcinoma y mesenquimatoso es sarcoma. Y cuando es quístico, le ponemos el prefijo cisto, cistoma. Cuando es un brócoli, polipoma. Cuando es como una verruga, como dilataciones como dedo de guante, papiloma. Y cuando viene o forma glándulas es adenoma. Eso cuando es epitelial. Y lo propio con su maligno, ¿eh? Adenocarcinoma, cistoma, polipocarcinoma, papilocarcinoma, etc. Y mesenquimatoso es mio, condro, osteo, lipo, fibro, angio, dentino, cemento, de acuerdo al origen. Y del músculo puede ser o músculo liso, cuando es LL se van a acordar, leiomioma, y cuando es músculo estriado, como tienes estriaciones rhabdoides, el músculo estriado es rhabdomioma. Y lo propio con la parte maligna, leiomiosarcoma, rhabdomiosarcoma, osteoma, osteosarcoma, etc. Habíamos dicho que puede haber combinaciones de las dos estirpes, de los dos apellidos, un carcinosarcoma o un adenomioma o un fibroadenoma, pero cuando es solo de una estirpe, por más de que sea de varios orígenes, no es un tumor mixto. Por ejemplo, un angiomiolipoma. Angio es de vaso sanguíneo, mio es de músculo y lipo de tejido graso. No es mixto, simplemente es de varios orígenes, pero toditos son mesenquimatosos. Ahora, hasta ahí todo bien. Cuando hablas de OMA, termina en OMA y es benigno. Pero hay excepciones a la regla y eso es lo que vamos a ver hoy día. A tratar de hacer algunos tips, algunas
claves para que no necesariamente te lo tengas que aprender de memoria, porque si no vas a tener que aprender como 40, 50 tumores neoplásicos que están fuera de la regla y los tienes que aprender de memoria. Entonces, hay varios conflictos cognitivos que surgen a raíz de la nomenclatura. Si usáramos la nomenclatura, prefijos y sufijos y listo, y las respetáramos, no tendríamos el problema de las excepciones a la regla, que son las equivocaciones a la regla, ni el tema de memorizarlo. Uno de los conflictos cognitivos que surge muy frecuentemente es con el término de tumor. Tumor es masa, es OMA. De hecho, venía calor, dolor, rubor, tumor, viene en la tétrada de Celso, o sea, en la inflamación. Pero cuando le dice a un paciente que tiene un tumor, al tiro lo asocia que tiene cáncer, se va a morir. Es más, dentro del hospital, del gastroenterológico incluso, le dices tumor a algunos médicos y ya lo toman como cáncer. Y tumor es masa, tumor puede ser un granuloma, puede ser una inflamación, puede ser una hiperplasia, o sea, tumor significa simplemente masa y tan tan. Ese tumor puede ser reactivo, puede ser neoplásico, puede ser benigno, puede ser maligno. El sufijo oma es otro. Si nos apegamos a la regla, diríamos oma, termina en oma y punto. Es benigno y es neoplásico, benigno. Pero se han usado el término, el sufijo oma en otras lesiones que son reactivas y ahí nos complica. Tumor limítrofe también vamos a ver. El sufijo oide, que no está en el libro. El sufijo blasto también no está en el libro. Y algunas otras situaciones como el asunto de los epónimos. Es decir, que un médico descubre un tipo de cáncer y le pone su nombre y ahí sí nos friega porque ni siquiera está mal escrito, mal el prefijo ni el sufijo, sino que es el nombre propio de un médico, digamos, ¿no? Entonces ahí sí, ni cómo hacerle para no memorizarlo. Entonces, habíamos visto que hay dos tipos de tejidos, dos estirpes, epitelial, y puede ser plano para aislamiento, protección, y cilíndrico para absorción o secreción, y el epitelial siempre está encima de un tejido mesenquimatoso, que es tejido de sostén, que es músculo, cartílago, hueso, tejido adiposo, etc. Entonces, si es plano, aislamiento, protección, si es cilíndrico, es para absorción o secreción, y el tejido mesenquimatoso generalmente es una mancha rosada, y cuando es una mancha rosada lo ves al microscopio, o puede ser músculo, o puede ser tejido fibroconectivo. Si lo ves mancha azul, o es hueso, o es tejido cartilaginoso. Y lo más facilito, cuando ves espacios vacíos, es tejido adiposo. Entonces, no hay que ser muy inteligente para esto, para ser patólogo. O sea, si tú ves paredcitas, así, y es plano, es epitelio. Si ves redonditos, que están con células cilíndricas, es epitelial y es cilíndrico y es glándula. Y el tejido mesenquimatoso, ves una mancha rosada, si es un poco más rojiza, es músculo, seguramente. Si es más rosado nomás, es fibroconectivo. Ves una mancha lila, morada, o es hueso o es cartílago. Y si ves espacios claros, es grasa. Entonces, ¿dónde está? En relación a la parte macroscópica. Esa es otra cosa que por favor tienen que ver en los videos, los que no son mis estudiantes, la parte de las competencias de patología. Es decir, nosotros no hacemos exámenes de dibujo artístico y memoria fotográfica, no les hacemos hacer cuadernillito para que dibujen y demás, sino que les hacemos ver que la anatomía patológica es una herramienta que usas para diagnosticar a tu paciente. Y una de las herramientas es ojímetro, saber qué es. Y hemos visto los 7 parámetros, etcétera, etcétera. E incluso de una manera natural, innata, es que a veces uno llega a la conclusión de si es lesión neoplásica o si es reactiva sin que hayamos visto necesariamente minuciosamente los 7 parámetros. A ver, si yo les digo, esta es una endoscopía, que hay una endoscopía, todas son endoscopías. Este sería en redondito, se ve, ¿no? Es una, es otra, es otra. ¿Hay lesiones o no hay lesiones aquí? ¿Cómo es? Dentro de las tres fotitos. O esto es normal, es normal, es normal, ¿cómo es? ¿Hay o no hay lesión?
Ay, Ya. Si yo les pido y les digo, a ver, una es una lesión reactiva, otra es una lesión neoplásica benigna y otra es una lesión neoplásica maligna, ¿cómo las escogerían? Son tres y tienes que casar esas tres, tienes que ser un parejo. ¿Esta qué probablemente es? Lesión reactiva, lesión neoplásica benigna o lesión neoplásica maligna. ¿Qué te parece? ¿Cómo es? Es la lesión, no es la mucosa normal y aquí está esto. ¿Cómo es? reactiva. Benignas. Ya. Neoplásica benigna, Sí, pero si la doctor. comparo con esta y esta, ¿qué les parece? O sea, hay las tres posibilidades. Tienen que poner las tres posibilidades aquí. ¿Esta cuál le pondría? Neoplásica benigna. Ya. ¿Y esta qué le pondrían? Reactiva. Entonces, Maligna. ¿cuál la maligna le pondrías entonces? Sí, este es un pólipo hiperplásico, este es un adenoma, es un pólipo adenomatoso, y este es un cáncer de estómago, de intestino, perdón. Entonces, cuanto más feo se ve, probablemente es una lesión neoplásica maligna. Entonces, hacemos siempre esa distinción, ¿no? Reactiva, neoplásica. Benigna, maligna. Pero también a veces hay el borderline, en el borde de la línea, tumor limítrofe. Entonces, una vez que nosotros diagnosticamos si les parece que es una ya neoplásica, nuestra siguiente pregunta si es de qué estirpe es, epitelial o mesenquimatoso. Y nuestra subsiguiente pregunta, después de que digas si es epitelial o mesenquimatoso, es el origen. Si es epitelial es de glándulas, de dónde, de esófago, de estómago, de dónde. Si es mesenquimatoso es de músculo, de cartílago, de hueso, de tejido, etc. De tejido cartilaginoso, etcétera. Y cuando nosotros ya sabemos si es epitelial o mesenquimatoso y el origen, y es maligno, nos preguntamos la subsiguiente. ¿Es primario o secundario? ¿A qué nos referimos con primario? ¿Esto viene de ahí? ¿La neoplasia ha crecido de ahí? ¿O ha metastasizado, ha venido de otro lado? Entonces, esa es la secuencia lógica, lineal, digamos, de un flujograma para que estén más ordenadas sus ideas. A ver, y esto es lo que hemos visto en prefijos y sufijos, ¿no ve? Cuando tienes epitelial, el prefijo va a ir de acuerdo a la arquitectura y al origen, y en el mesenquimatoso de acuerdo solo al origen. Cuando es epitelial y viene en forma glandular, es adenoma. Si es como una verruga, papiloma. Si es quístico, cistadenoma. Si es como un brócoli, polipoma. Y cuando hablamos de mesenquimatoso, hablamos de rhabdomioma, leiomyoma, lipoma, fibroma, condroma, osteoma, ¿ve? Pero todo en oma siempre, ¿ve? Ahora, cuando hablamos de eh, mesenquimatoso y epitelial, usamos los mismos prefijos, pero termina uno en carcinoma cuando es epitelial y el otro en sarcoma. Ahora, vamos a hablar del sufijo oide. No está en el libro, por si acaso. ¿Qué quiere decir oide? A ver, un humanoide, ¿es un humano o no es un humano? ¿Cómo es? Humanoide, cuando les digo humanoide, Se parece. se parece, pero no es. Lo mismo vamos a usar en las neoplasias. ¿Qué pasa si les digo un carcinoma sarcomatoide? ¿Es mixto o no es mixto? O sea, tiene dos apellidos, epitelial y mesenquimatoso. ¿Cómo es? Carcinoma sarcomatoide. ¿Cómo es? ¿Tiene los dos apellidos o no? Sería benigno con apariencia de. Pero dice carcinoma sarcomatoide. Al decir carcinoma, benigno o maligno. Maligno, doctor. Maligno. ¿Parecido a qué? Al sarcoma. ¿Qué sería un sarcoma epitelioide? ¿Es un tumor mixto? Un sarcoma epitelioide.
No. No es. ¿Qué sería un carcinosarcoma? ¿Es mixto o no es mixto? Mixto. Mixto, ¿no ven? Entonces el sufijo oide quiere decir parece, pero no es. Y eso varias veces al microscopio nos puede hacer equivocar, porque si yo te digo un carcinosarcoma, pucha, es gravísimo, tiene por dos lados para perder, digamos, ¿no? Pues de un sarcoma epitelioide, es sarcoma nomás, pero parece, igual es maligno, pero parece, no es mixto. Otro es el blasto, no está en el libro. Cuando nosotros hablamos de blasto, salvo esté en cavidad oral o cabeza y cuello, no cumple la regla. ¿Qué quiere decir eso? Si termina en oma y no está en cavidad oral, es maligno. A ver, nefroblastoma, ¿es benigno o es maligno? Benigno. Maligno. Maligno, no cumple la regla. Es una chinga, ni modo. Debíamos decirle nefrocarcinoblastoma, digamos, ¿no? Pero no cumple la regla. A ver, un neuroblastoma, benigno o maligno. Maligno, doctor. Maligno. Maligno. A ver, un odontoblastoma, Maligno. Benigno. que acabamos de decir. La única donde cumple la Benigno. regla es en cavidad oral, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Odontoblastoma. Benigno. Benigno. Estas cosas pueden ser que tengan algunas variantes, pero en los 11 años de patólogo que tengo, es lo que he visto. No está en ningún libro, no está en ningún artículo, no nada de esto. Pero parece que funciona mi regla, ¿no? Del blasto y del oide también. Otro asunto, a ver, aquí hay otros ejemplos. Un retinoblastoma, ¿cómo es? ¿Benigno o maligno? Maligno. Maligno. Un hepatoblastoma, Maligno. maligno. Entonces, hay otra regla. Cuando ustedes hablen de leucocitos, o sea, glóbulos blancos, no existe, no ve que en el estómago, por ejemplo, hay un adenoma y hay un adenocarcinoma. En el útero hay un leiomioma y un leiomiosarcoma. Entonces, siempre casi hay su benigno y su contraparte maligno. En los leucocitos, los glóbulos blancos, ninguna neoplasia es benigna, todas son malignas. Entonces, linfoma, ¿es benigno o es maligno? Maligno. Maligno. Histiocitoma. Histiocitoma, benigno o maligno, ¿cómo es? Maligno, doctor. Maligno. ¿Qué es un histiocito finalmente? Un macrófago, ¿no ve? En realidad se ha convertido, se ha diferenciado. A ver, plasmocitoma. ¿Benigno o maligno? Maligno, doctor. Maligno, porque el linfocito B se transforma en una célula plasmática para emitir o producir inmunoglobulinas o anticuerpos. Entonces, esa regla también tienen que verla. Entonces, en los leucocitos no hay tutía, no hay benigno. O sea que, aunque terminen OMA, igual nomás, todito es maligno. Pero para eso tienes que saber cuáles son los leucocitos, ¿no? A ver, entonces, creo que esto ya está. Ya. El asunto del OMA. Nos va a doler la cabeza con el OMA. Porque les he dicho harto, ¿no ve? Dos clases ya van y a mis estudiantes de práctica he hecho 200 veces que el OMA es benigno. Sería lindo que solo le hayamos aplicado a la neoplasia y listo, se acabó, ¿no ve? Pero el OMA también se aplica a lesiones reactivas. A ver, ¿qué sería un hematoma? ¿Cómo es? Según la regla me dirías, mucha es neoplasia benigna, no me termina en OMA. Pero ¿qué es en realidad un hematoma? ¿Cómo es? ¿Qué es un hematoma? ¿Qué han visto en Senio? ¿Qué es un hematoma? O en sus propias palabras, ¿qué es pues un hematoma? Un moretón. Sí, es un acúmulo de sangre, una bola de sangre, ¿no ve? Coagulada. Pero no es una neoplasia de sangre.
un tuberculoma o un granuloma. ¿Qué sería según lo que acabo de decir? Pucha, los OMA, lo que termina en OMA es benigno neoplásico. ¿Qué sería un granuloma? Ustedes lo han visto en capítulo de inflamación, ¿no ve? ¿Cómo es? ¿Qué sería un granuloma? Cuando viene el neutrófilo, no puede, lo llama al macrófago, no puede, lo llama al linfocito, no puede. La inflamación lo que hace es, si no puede destruir, diluir, ¿qué hace? Lo focaliza, ¿no ve? Y eso se llama granuloma. Entonces, no puedes decir, es una neoplasia de inflamación, no jala. Un tuberculoma no puedes decir, es una neoplasia de tuberculosis, no jala. Más chistoso todavía, ¿qué sería un fecaloma? Ya caía lo risible eso. ¿Qué sería un fecaloma? Según la lógica de que el OMA es benigno y es neoplásico. ¿Qué sería un fecaloma? ¿Cómo es? Anímense a decir, ¿qué es un fecaloma? Benigno, doctor. Acúmulo de excremento. Sí, pero según la nomenclatura, ¿qué sería? Una neoplasia benigna. Benigno. De heces fecales, ¿no? Y no jala, ¿no? Entonces, ese OMA hay que también tener cierto cuidado, ¿ya? Lamentablemente no solo se usa específicamente para neoplasia, para neoplasias benignas, sino para reactivas, ¿no? Entonces ahí tenemos hematoma, granuloma, tuberculoma, fecaloma, y aquí vamos a hablar después del amatoma y coristoma, que suena a neoplasia, pero no es ninguna de las dos. Entonces, OMA en linfoma no jala, ¿no? Todo lo que sea leucocitos. Melanoma, nevo y lunar. A ver, eso vamos a discutir para la siguiente clase. Me va a decir, pucha, ¿por qué hay tanto conflicto cognitivo entre el melanoma, el nevo y el lunar? ¿El melanoma es benigno o es maligno? ¿Cómo es? Maligno, doctor. Según la nomenclatura, benigno o maligno. Maligno. Benigno. Según la nomenclatura, termina en noma, sería benigno, pero según la vida real, ¿cómo es la cosa? Maligno. Maligno, ¿no ve? Ya, entonces van a pensar para la siguiente clase, ¿por qué chingados hay tanto conflicto entre melanoma, nevo y lunar? Así, eso van. Y en el libro está, pero tienen que analizarlo, metabolizarlo para entender esa parte. Entonces, el término de tumor, habíamos dicho que viene de inflamación, pero, oh sorpresa, cuando nosotros, que viene de tumor, rubor, calor, ¿no ve? En una lesión reactiva, o sea, una inflamación. Pero cuando nosotros hablamos de tumor neoplásico, sí lo usamos como un prefijo en neoplasia. Lo usamos como prefijo para tumor borderline. El borderline, el borde de la línea en el limítrofe, es uno que no podemos decir por la histología si va a invadir o metastatizar o no. No podemos saber eso, si invade o metastatiza. Pero sabemos que tiene una mutación en protoncogenes. Lo que no podemos predecir es si va a invadir o metastatizar. Sí se usa ese término cuando está en el contexto de neoplasia. Entonces, aquí sí vale ese término. Por ejemplo, tumor neuroendocrino. Sí le estoy dando contexto, le estoy dando como prefijo de neoplasia. Entonces, ¿el tumor neuroendocrino es benigno, maligno o es limítrofe? ¿Cómo es? Si el diagnóstico histopatológico es tumor neuroendocrino, ¿cómo es? Si habláramos de tumor como masa, simplemente dirías, es una masa neuroendocrina. No, pero le estoy dando como prefijo de neoplasia. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que cuando usas como prefijo en neoplasia tumor, es borderline, quiere decir que puede o no invadir o metastatizar. Un tumor del estroma gastrointestinal, benigno, maligno o ninguno de esos. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo es?
tumor borderline, perdón, tumor del estroma gastrointestinal, es una neoplasia que puede invadir o metastatizar o no, o sea, es uno de conducta indeterminada. Eso lo vamos a ver posteriormente, cómo diablos nosotros podemos ser más precisos, porque no le puedes decir a un paciente, ya tiene tumor borderline, un tumor neuroendocrino, esperaremos a ver si invade o metastatiza y a ver qué pasa. Entonces, nosotros podemos usar en estos casos, ¿cómo se llama? Podemos usar la inmunistoquímica para saber si tiene cuánto de mutación de P53, por ejemplo, ese tumor del estómago intestinal, si tiene una mutación de P53 del 99% de sus células y sabes que el P53 repara el DNA, puede iniciar la aceleración, o sea, la adición celular, el freno de la adición celular, la reparación del DNA, y si no, lo manda a apoptosis. Entonces, si tienes un chingo de P53 mutado, obviamente que lo más probable es que va a invadir o metastatizar. Lo vamos a ver también con el CAI-67, el índice de proliferación celular. El CAI se te mide cuántas células están dividiendo. Entonces, obviamente que cuanto más se divide una masa tumoral, más riesgo de invasión y metástasis. Entonces, si tú tienes un CAI-67 elevado y un P53 elevado, entonces ya no lo categorizas como tumor borderline, lo categorizas como una neoplasia ya maligna. Entonces, en vez de ponerle tumor del estroma gastrointestinal, si tienes un CAI-67 y un P53 elevadísimo, le vas a poner sarcoma del estroma gastrointestinal. Entonces, hasta aquí hemos visto conflictos cognitivos resueltos, por ejemplo, de sufijo oide, de los leucocitos, que todos son malignos, de los blastos, que si está en cavidad oral, cumple las reglas, si no está en cavidad oral, no cumple las reglas. También hemos visto del sufijo OMA, que OMA también puede ser para reactivo, como fecaloma, por ejemplo, ¿no? Y eso es una chinga porque te hace equivocar. Y que tumor puede ser cualquier masa reactiva neoplásica, benigna o maligna, pero cuando dices tumor neoplásico, entonces estás refiriendo y sí sirve y sí está apoyando a que es una neoplasia que no se sabe si va a invadir o metastatizar, o sea, es un borderline o un limítrofe. No sé si hay alguna pregunta, duda, observación hasta aquí. Bueno, me van a hacer recuerdo para que les mande ya por años. Yo no uso la tecnología solo por la pandemia, hace muchos años que usamos. Hay unos exámenes ya desde hace unos casi 10 años que están en una plataforma que se llama DAIPO. No los he trasladado ya, los exámenes, a un Forms y demás, porque este DAIPO tiene cierta inteligencia artificial que me dice cuántos se equivocaron en tal pregunta y demás, y me ayuda más. Entonces les voy a mandar el link para que por favor me lo reenvíen al grupo del año, para que se estén preparando para el examen. Esto, si lo hacen una noche antes del examen, me va a llegar la información, no de Pepito, digamos, ¿no? Que quiero ver de Pepito, si se aplazó o no, sino los metadatos son los que me interesan. Es decir, ustedes resuelven que estos exámenes son al azar, o sea, te salen las preguntas al azar, y te dan tu nota ese cachito. Y no voy a ver de tal persona específicamente, sino que si 40 personas resolvieron el examen y todas se equivocaron en el concepto de oide, entonces no es que todos los 40 sean burros, sino que el burro soy yo, porque no les estoy sabiendo explicar cómo es el oide, ¿no? Entonces, esos metadatos me sirven para mejorar mis clases y además para que esté seguro de lo que están aprendiendo ustedes. Entonces, desde ya les voy a mandar el link para que los que quieren resuelvan esos exámenes. Seguramente al principio sacará 0, 5, no sé qué, pero para el que tiene miedo y está ansioso por el examen, una buena manera es esta. Si tú en ese examen te sacas 5 sobre 100, más menos 5 te vas a sacar en el examen real. Es decir, o te vas a sacar 0 o te vas a sacar 10. No te gusta, sigues estudiando, sigues viendo los videos, sigues asistiendo a las clases, te sacas por decir 50 en ese examen. ¿Cuánto te vas a sacar en el examen real? O 55 o 45. No te gusta, sigues haciendo el examen, sigues estudiando y te sacas 100. Si te sacan 100 en ese examen, está aprobado estadísticamente. O te vas a sacar 95 o ya no te puedes sacar 105, ¿ya? Entonces, ya les doy, ¿qué día es hoy?
Hoy día es 8 del 9 del 21. ¿Ve? ¿Qué hora es? Casi las 7. Les voy a dar ese examen y en su año deben ser como 300, ¿no? Estudiantes. Seguramente hasta el día del examen, 20, 25, así van a resolver algunos datos y van a ser reincidentes, o sea, van a estar queriendo evolucionar. Pero el 250 y tantas personas van a decir, ¿cuál era ese el día, una noche antes del examen? ¿Cuál era ese link que nos dijo el doctor? ¿Cómo es, doctor? ¿Cuál es? ¿Qué tengo que hacer? Así. Y la idea no es esa, porque igual no vas a, o sea, son tantas preguntas que no son repetidas ni nada por si acaso. O sea, no repito las preguntas, sino que te entrenan metacognitivamente para poder resolver mi examen. Pero así es. Hoy día les estoy dando el link y cuando vea yo los metadatos, va a haber de 25 personas antes del examen. Y una noche antes va a haber las 300 o 400 veces entradas de no sé quién, hasta gente que ni es mi estudiante va a entrar al examen. No nos sirve de nada, porque al día siguiente das tu examen y no me puedo... Es peor, no necesito que me preguntes. Si los 300 resolverían esto periódicamente, o idealmente después de cada clase, yo vería y diría, mira, hay un excelente promedio en lo que es displasia, lo que es neoplasia, reactivo, inflamatorio, todo esto estoy yendo bien. Pero aquí como que ha fallado lo del oide, carcinoma sarcomatoide. No, aquí ha fallado. Entonces, aquí 88% de los 300 estudiantes no han resuelto esta pregunta. No es porque sean güeyes, el güey soy yo, no les he sabido explicar. Esa sería la idea, ¿no? De la retroalimentación constante, para que podamos mejorar todo el tiempo y darles lo significativo para cada clase y entrenarlos otra vez para el examen. Pero como les digo, ya no creo en aparecidos. Hoy día le estoy diciendo esto y una noche antes, unas 2 noches antes, ¿y cuál era el link del doctor? Bueno, no sé si hay dudas, preguntas, observaciones. Bueno, si no hay nada, entonces nos vemos el lunes, ¿no?